Bien, luego de que ya hemos creado el proyecto, ¿ok? Luego que ya hemos creado el proyecto, vamos a abrir nuevamente el store para servidores locales. Abrir esta versión es de la 7.0, es del 2000, no me deja. Vamos a ver si me deja la anterior. Creo que no me va a dejar. Bien, todos ya procedieron a crear el proyecto en PHP. Estamos utilizando la versión 7 o 7.1 en adelante, según las variantes, pero con tal que sea la versión base, que es la 7. Creamos el proyecto en PHP, le pusimos Mercado Studio API. Por defecto nos da el archivo index o el archivo recurso de indexación de la página principal. ¿Están todos hasta allí, chicos? Sí. Ok. Sí. ¿Levantaron el servicio Apache? Sí. Ok. Lo siguiente que debemos hacer para ver si el intérprete está interpretando bien el código del servidor en PHP y tiene respuesta en el response del cliente que se interpreta en código. Entonces vamos en la parte superior a seleccionar el navegador para efectuar la primera prueba. Pueden seleccionar Google Chrome, no hay ningún problema. O sea, Google Chrome que sea el navegador para hacer las pruebas y validar los resultados. Voy a utilizar Google Chrome. ¿Okay? ¿Cómo valido de que esté correctamente y que esté interpretando bien? Aquí le puedo poner en el archivo index, abrir el archivo index en PHP. Aquí tenemos el código PHP. No voy a entrarme en detalle en código PHP porque ustedes ya están viendo eso y ya saben la materia, y la materia se centra en móvil netamente. Entonces no me voy a meter en aquello, me voy a centrar solo en el web service. Entonces aquí voy a poner un código de prueba a ver si está presentando código. Entonces con un echo yo puedo presentar una salida por consola utilizando PHP. Entonces voy a ponerle hola mundo para verificar de que está funcionando bien, que está interpretando bien Apache, el código en PHP en el servidor local para que se pueda visualizarse, ¿no? Okay, le voy a poner en el archivo de indexación hola mundo para hacer la prueba y le doy clic en guardar. Okay. Luego que ya guardamos, ¿están hasta aquí, chicos? Sí. Sí. Vamos a ejecutarlos. Previamente que ya seleccioné el intérprete o el navegador que va a servirnos para que interprete toda esa información, le vamos a dar clic derecho al archivo index, le damos ejecutar. Y si nos sale sin problemas hola mundo, desde el archivo index.php, quiere decir de que el intérprete Apache en el servidor local se está ejecutando bien el código PHP y nos está presentando los resultados correctos. Entonces, si hicimos esa prueba y a todos les funcionó sin problema, o si están utilizando App Server, no hay ningún problema, pero si les funcionó y les apareció el hola mundo, quiere decir de que Apache está funcionando correctamente. ¿Les apareció hola mundo? Sí. Listo. Listo. Entonces cerramos y volvemos al API. Ahora, una aplicación en PHP tiene el archivo de los recursos y el archivo de las librerías. ¿Ok? El archivo de las librerías. Yo voy a borrar este archivo de indexación porque yo no voy a crear como tal una aplicación web. No. Yo lo que voy a crear es un servicio basado en PHP. No una aplicación que haga una transacción, no. Voy a crear un servicio. Entonces, para lo cual yo no voy a utilizar el archivo de indexación. Entonces voy a darle clic derecho y lo voy a eliminar. Lo vamos a eliminar. Nos hace una confirmación de eliminación, le digo que sí. ¿Listo? Entonces ya tengo los paquetes sin ningún archivo. Sin ningún archivo. ¿Ok? Ahora, yo voy a crear dos paquetes. Un paquete denominado app y un paquete denominado static. Static hace referencia si ustedes van a
incorporar en una librería o algún recurso a futuro, lo ponen en ese paquete. Pero como yo estoy creando netamente el servicio, entonces yo solo voy a, por ahora, utilizar el paquete app. ¿Cómo se crea un paquete? Debo centrarme en recursos, archivos de recursos o source files. Vamos a darle clic derecho, nuevo, folder. Clic derecho a recursos, nuevo, folder. ¿Están hasta allí? Sí. Todos están hasta allí, chicos. Sí. Y le vamos a poner app. Le vamos a poner app. Repito nuevamente, en el proyecto Mercado API, me voy a la carpeta de recursos. Le voy a dar clic derecho. Nuevo, folder. Es una carpeta. Y el nombre que le vamos a colocar va a ser app, los que no han puesto. Y le dan clic en finalizar. Aquí ya me sale que el archivo existe, entonces ya no lo puedo crear. ¿Ok? Y le damos finalizar. Y les debe de haber creado un archivo como este, una carpeta. ¿Ok? Una carpeta. Voy a crear un segundo paquete con el mismo proceso. Voy a darle clic derecho. Nuevo, folder. Y le voy a poner static. O sea, van a ver ahí archivos estáticos, ya sea como recursos a nivel de librerías, o archivos CSS, o archivos vía JavaScript. Como voy a crear un servicio no voy a necesitar, pero para mantener la estructura de la aplicación web. Vamos a finalizar. Los espero que estén hasta allí. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es abrir el paquete app. App. Y le voy a proceder a dar clic derecho en el paquete app. En el paquete app. Vamos a darle clic derecho. Nuevo. Folder. Aquí vamos a poner la capa de acceso a los datos mediante el nombre de connection. Allí va a estar la capa de acceso a los datos o la clase de conexión, como se la conoce, para parametrizar la información que necesita la API, perdón, el servicio, para que se conecte al servidor de base de datos o a la base de datos. ¿Okay? Vamos a poner connection y le damos finalizar. Finalizar. ¿Están hasta allí? Sí. Luego vamos a crear otro paquete dentro de app o de la aplicación. Le damos nuevo, seleccionamos nueva carpeta dentro de app, ojo, dentro de app mismo. Y le ponemos response. Response va a tener los archivos según los procesos que vaya a hacer el servicio en la base de datos, ya sea de inserción, selección, actualización o eliminación. Depende qué vaya a hacer, ¿no? Entonces, le vamos a dar finalizar. ¿Ok? ¿Están hasta allí? Ahora en Connection,
voy a crear un archivo de PHP, un recurso de PHP, para establecer todas las propiedades que va a tener o que deberá seguir este servicio para que se pueda conectar. ¿Ok? Entonces a Connection le voy a dar clic derecho en Connection, ¿no? Voy a darle clic derecho, le doy New y vamos a seleccionar PHP File o archivo de PHP. ¿Ok? Archivo de PHP. Y le vamos a poner conexión. Aquí van a estar todas las parametrizaciones que va a necesitar este servicio para que se conecte a la base de datos y poder hacer algún tipo de transacción, donde debo especificar en este archivo de conexión cuál va a ser el host que va a estar en la base de datos, o el hosting, o una IP, el nombre del superusuario o el nombre de la base de datos, la clave. Perfecto. Damos clic en finalizar. Damos clic en finalizar. Bien. Ahora lo primero que vamos a hacer es definir el nombre del host. Por lo general siempre es localhost, ¿ok? Por lo general. Si usted está en una intranet o una red local, ahí sí se utiliza la IP del equipo que está configurado como un servidor. Pero si va a un hosting o para un servidor local en su equipo, por lo general se utiliza localhost. Entonces vamos a poner una variable PHP denominada hostname. ¿Ok? Denominada hostname. Esta variable va a tener el siguiente valor. Le vamos a poner localhost. ¿Ok? Localhost. Bien. Luego definimos el nombre de la base de datos. Definir el nombre de la base de datos. ¿Ok? Declaramos otra variable y le ponemos database. Database igual al nombre. Como todavía no hemos creado la base de datos, entonces vamos a ponerle el nombre que vamos a asignarle al momento que le creemos. Entonces le vamos a poner bd _mercado. Así se va a llamar mi base de datos. Luego definimos el nombre del usuario de la base de datos. Definimos el nombre del usuario de la base de datos. Le vamos a poner una variable denominada clave. Clave. Perdón. Es el nombre. Nombre. Gracias, Edison. Username. ¿Okay? Y en mi caso, el nombre del superusuario para acceder a MySQL es root. En el caso de ustedes también es root. Por lo general siempre es root. ¿Ok? Todos ustedes tienen el nombre del superusuario de la base de datos cuando se conectan a MySQL, ya sea con Workbench o con Heidi, y le ponen root y la clave, ¿verdad? Sí. Ya, así también le ponemos el nombre del superusuario de la base de datos root. Y luego definir la clave del usuario de la base de datos. La clave de la base de datos. ¿Okay? Vamos a ponerle password igual. En mi caso también aquí deberán poner la clave con la que se conectan desde el gestor, ya sea con Workbench o Heidi, para acceder a MySQL. En mi caso, la clave es root también.
Pero en el caso de ustedes, no sé, no sé cuál utilicen. Ustedes ya saben cuál utilizan para conectarse, ¿no? Ustedes utilizan del 1 al 8, o del 1 al 5. Ustedes ya saben cuál clave siempre utilizan, ¿no? Esa es la que van a poner aquí. En mi caso, Y si la no, clave es root. ingeniero, Y si no tiene clave, le deja así. ¿Sí? Eso me iba a preguntar, creo. sí, eso mismo. Ya, si no tiene clave, le pone así, no hay ningún problema. En mi caso, como si tengo clave, le pongo root. ¿Ok? Luego, instancio mi objeto de conexión. La biblioteca que vamos a utilizar para conectarnos es MySQLi. Puedo utilizar PDO. PDO es básicamente para tener un controlador a nivel de conexiones para diferentes bases de datos. Si voy a utilizar con Postgres al mismo tiempo, parte de MySQL, es bien recursivo PDO. Pero como yo solo voy a trabajar estrictamente con MySQL, entonces voy a utilizar la librería MySQLi. Entonces lo que voy a hacer es declarar un objeto. Vamos a poner conexión igual new. Si se dan cuenta que es muy parecido a cómo se declara un objeto en Java. Es muy parecido. Y como se declara una variable en Java también, nomás que hay que ponerle, en lugar de ponerle in y el tipo o el nombre y el valor, sino que directamente se le pone símbolo de dólar y el valor automáticamente tomará la variable según lo que ingrese. Si aquí yo estoy diciendo que es alfanumérico. Si yo le pongo 0, hostname va a ser entero. Si yo le pongo otro valor, no sé, un valor decimal, entonces se tomaría de que hostname es el tipo float o doble, ¿ya? Entonces, eso ya es a nivel de programación web, ¿no? Pero esos ya más detalles ya tendrán que, en la materia, que consultarle al docente, ¿no? Y la biblioteca que voy a utilizar es MySQLi. ¿Ok? ¿Ok? Representa, y dice el mensaje, miren lo que nos indica abajo, representa una conexión entre PHP a una base de datos en MySQL. ¿Ya? La importancia del inglés, ¿no? Interpretar, ¿no? Interpretar porque la mayoría de documentación o los IDEs te traen información en inglés. Entonces, aunque sea que lo puedan leer, entonces, o interpretarlo, sería excelente. Pueden copiar y ponerlo en el traductor. Entonces, y más abajo nos indica las versiones que soporta. Soporta PHP 5 y PHP 7. Entonces, como estamos trabajando con PHP 7, no va a haber ningún problema. ¿Okay? Selecciono MySQLi. Entonces me pide 4 parámetros. Y ahí nos están diciendo, nos pide qué cosa. El host, ¿qué más? El nombre del El usuario, usuario la clave y y la la base de contraseña. datos. Y la base de datos. ¿Sí o no? Entonces, yo lo primero que le voy a mandar, ¿qué va a hacer? El nombre del host. Le mando la variable hostname. ¿Ok? Luego le envío la variable username, que tiene el nombre del superusuario. Luego tengo que enviarle el password, tiene la clave de acceso. Y al final le envío la base de datos. Listo, con eso he instanciado un objeto de conexión con estas propiedades. Perfecto. Ahora, luego que ya tenemos establecido el objeto de conexión, lo siguiente que debemos hacer es poner una condición en el caso de que haya algún error al momento que se conecte el objeto con estas propiedades. Entonces yo voy a poner una condición, defino condición en el caso que el servidor no esté disponible, para que desde mi servicio, el momento que se conecte desde mi aplicación móvil a este servicio, a la base de datos, le indique, ok, está caído el servidor o hay algún problema con el servidor, entonces por eso, para yo saber que no está disponible en ese momento para conectarme. Si se han dado cuenta en aplicaciones de producción que hayan utilizado, a veces cuando quieren conectarse les sale el famoso mensaje de error al conectarse con el servidor, error del servidor, ¿sí se han visto? Sí. Ya, entonces se debe esquematizar eso para que el usuario diga, ah, ok, es un problema ya del servidor, y no es que la aplicación es un problema aquí en mi teléfono, ¿ya?
se cayó el servidor o algo, ¿no? Pero es muy bueno indicarle eso, hasta que los arquitectos que administran el servidor den solución pronta, ¿no? Porque eso es un requisito no funcional. ¿Por qué? Porque si un gerente me dice a mí, yo quiero que la aplicación esté activa 24/7, siempre funcione y se conecta al servidor sin problemas, yo le diría, ok, puede ser un no funcional, ¿sabe por qué? Porque yo soy el arquitecto de la aplicación móvil, pero yo no soy el administrador de los servidores. Entonces puede haber un problema a nivel del servidor. Usted sabe que la API que estoy creando depende del servidor. Entonces depende que 100% el servidor esté operativo. Y si el servidor está operativo, que no lo administro yo, entonces el servicio va a poderse conectar y responder correctamente los datos que se peticionen desde la app. Entonces, eso podría ser, de ahí podría ser un no funcional. Entonces, con una condición. La sintaxis de PHP es muy parecida a Java, muy parecida. Como les dije, si ustedes siempre aprenden bien Java como base, es muy fácil que aprendan diferentes lenguajes, porque las sintaxis son muy parecidas. Un lenguaje que aprendan bien, los demás son muy fáciles de aprender. Solo es sintaxis, pero la lógica es lo que importa. Entonces pongo una conexión. Pregunto, si la conexión, si la conexión de esta forma se invocan métodos de un objeto con el guión mayor que. De un objeto así se invocan métodos. En Java se invocan métodos con el punto, que no surge efecto aquí. Pero entonces solo es sintaxis, si se dan cuenta, de adaptarme. ¿Cómo invoco un método de un objeto en PHP en relación con cómo lo hacía en Java? En Java es con punto. ¿Ya? ¿Cómo instanciar un objeto en Java? Primero el nombre de la clase, luego el objeto, pero se mantiene el new y el nombre de la clase. Y el constructor. Este es el constructor, pero está con parámetros, porque recibe 4 parámetros. ¿Sí ven? Es muy parecido. Muy parecido. Entonces, pero para invocar un método de este objeto de conexión de tipo MySQL, es que este es un objeto de tipo MySQL. Esa es la lectura. Es con un guión mayor que. Entonces voy a invocar a un método que se llama connect error. Este de aquí. Connect no. Este me retorna un entero, si se dan cuenta. Aquí me está indicando, me retorna un entero. Si me retorna 1, quiere decir de que se estableció la conexión. Si me retorna 0, que hay un error de conexión. ¿Ya? Si me retorna 1, hay un error de conexión. Si me retorna 0, quiere decir que no hay ningún error de conexión. ¿Sí está claro? Este método lo que hace es detectar si hubo un error. ¿Ok? Me detecta si hay un error. ¿Ya? Repito nuevamente. Si este método de aquí, connect no, me retorna 1, quiere decir que se produjo un error. ¿Ok? Porque retorna un entero. Si no me retorna 1, me retorna 0, quiere decir que todo está bien, no hay ningún error. Entonces, como pregunto por afirmación, entonces no le pongo igual a 1, porque ya si entra por verdadero, quiere decir que se cumplió la condición. Entonces voy a mandarle un hecho. Y le digo que puedo poner el mensaje de que error al conectarse al servidor. ¿Okay? Error al conectarse al servidor. Puede ser que el servidor se cayó, que está con la base de datos o algún problema, ¿no? Entonces ya con eso ya la aplicación te reportan los usuarios que estén utilizando la aplicación móvil, reportarían, ¿no? En comentarios, hay un error al conectarse, no está funcionando, entonces los administradores del servidor revisan qué pasó con el servidor. ¿Ya? Hasta aquí, ¿alguna duda? Esto sería el archivo de conexión que vamos a configurar o necesitar para conectarnos a la base de datos de MySQL en el servidor de base de datos. ¿Están hasta aquí, chicos? Sí. Listo, lo siguiente que vamos a hacer es abrir Heidi SQL. Aquí ya lo tengo abierto. Lo siguiente que vamos a abrir es Heidi SQL. ¿Por qué? Porque debo crear ya la base de datos. Ya tengo el esquematizado todo mi archivo de conexión. Pero ahora sí vamos a crear la base de datos. La base de datos que vamos a crear la va a ser en MySQL. ¿Ok?
Por favor, abran MySQL. Perdón, Heidi SQL. ¿Ya han utilizado antes Heidi? No. Ya, No. en este momento vamos a utilizarlo. Espero que puedan abrir. Entonces, lo primero que debemos hacer en Heidi. Heidi es un gestor de base de datos, no es una base de datos, o un gestor de base de datos para administrar una base de datos en MySQL. La base de datos es MySQL. Heidi es un gestor, como Workbench. Workbench no es una base de datos, es un gestor para administrar bases de datos, gestionar bases de datos. Pero la base de datos es MySQL. ¿Okay? Entonces, lo primero que debo hacer es dar clic en nuevo y crear una nueva conexión. ¿Okay? Una nueva conexión. Yo tengo ya una que se llama conexión, pero por términos de crear con ustedes nueva, voy a ponerle conexión 2. Pero ustedes solo que pónganle connection. Yo no le pongo connection porque ya tengo. ¿Ok? Pónganle connection. Connection. ¿Qué les va a pedir? Que ingresen el usuario y la contraseña. Lo que esquematizaron aquí, deberían ponerle lo mismo. Por ejemplo, si ustedes, el superusuario ya saben cuál es root. ¿Verdad? Ya me dice que ya existe, ¿no? Entonces voy a poner conexión 2 por la prueba. Conexión 2. Entonces, el superusuario para conectarme a mi base de datos es root. Y la clave también es root, en mi caso. En su caso, ponga la que sea. Si no tiene clave, la deja vacío, no hay ningún problema. Pero en mi caso, yo si tengo clave, le pongo root. Si tiene la clave del 1 al 5, le pone el 1 al 5. Va a depender, va a ir en función de cuál es la clave que necesita este superusuario para conectarse. Nada más. Eso es todo. ¿Están hasta aquí? Sí. ¿Todos están hasta aquí? Sí. Ingeniero. Y le damos clic en abrir. Si se dan cuenta, automáticamente nos va a aparecer, estos que están aquí son todas las bases de datos que ustedes tienen hasta ahora. Si se dan cuenta, a algunos les apareció bases de datos que han trabajado antes en MySQL con Workbench o no. ¿Sí se dan cuenta? ¿Les apareció o no les apareció? Sí, automáticamente les va a aparecer todas las bases de datos, porque como les dije, Heidi es un gestor, pero él apunta a MySQL, todas las bases de datos que hayan trabajado en MySQL. ¿Todos pudieron abrir? Sí. ¿Alguien presentó algún problema? Sale localhost, acceso, user root. Ya, ingrese bien la clave, ahí le está indicando clarito, se está equivocando de la clave. Ingrésela bien, ¿ya? Para acceder, usted tiene que tener claro y nunca olvidarse cuáles son sus credenciales para acceder a MySQL. ¿Ya? Si tengo una conexión establecida, ¿puedo trabajar con la misma? Si tiene una función, para conectarte a MySQL. Sí, hey, si tengo una conexión ya Sí, establecida. si tienes una establecida no hay ningún problema. La anterior era Vale. para los que no tenían y van desde cero. ¿Están hasta aquí? Bien, ahora, ¿cómo yo creo una base de datos en la conexión? Solo voy a darle clic derecho a la conexión, en la conexión. Estas son todas las bases de datos que ustedes han creado antes o que han trabajado antes en otros proyectos. Pero en la conexión voy a darle clic derecho, crear nuevo, base de datos. Reviso que la nomenclatura esté en UTF-8 y le voy a poner BD mercado. Mira una pregunta, si no es así, si no dice UTF-8. Debe desplazar en el selector y buscar la que dice UTF-8 general SI. Básicamente para que le pueda interpretar las ñ o los caracteres especiales. Por eso se le pone UTF-8. Y le vamos a poner BD mercado. BD mercado.
hay que poner eso donde dice general. Sí, el tipo de caracteres que soporte la base de datos que interprete se debe poner esto, ¿sí? Porque si no, si pone otra, es muy probable que cuando quiera insertar en el servidor las ñ, o sea, una información con ñ o con un arroba, no les vaya a coger y les va a salir un carácter especial. Entonces se le debe Ya, poner es esto. porque salen algunas con UTF-8, por eso. Claro, debe irse hasta el final, hasta buscarla. Les doy tiempo para que la busquen, ¿ya? UTF-8 general subguión SCI. Perfecto. Ahora, le vamos a dar clic en aceptar. Ah, ok, me dice que ya Mercagro existe. Listo, sí, ya la tenía por acá. Vamos a eliminarla, no hay ningún problema. BD Mercagro. Aquí la tenemos ya. Esta voy a borrarla porque me está dando una contraparte. Ahora sí. Clic derecho, crear nuevo, base de datos. Voy a poner BD subguión Mercagro. Ahora sí. BD subguión Mercagro. Y procedemos a dar clic en aceptar. Procedemos a dar clic en aceptar. ¿Listo? Como ven, ya se creó. Aquí la tenemos. Ahora la voy a desplazar y como ven no hay nada. Hay una flechita que me da para desplazarla. Si la desplazo me dice que hay 0 bytes de información. Entonces debería yo comenzar a crear las tablas. ¿Cómo creo una tabla? Muy fácil. Doy clic derecho en la base de datos en vez de su guión Mercagro. Doy clic derecho. Crear nuevo. Tabla. Y tengo un panel para definir toda la estructura que va a tener a nivel de los campos mi tabla. En nombre me indica de que debo ingresar qué nombre va a tener la tabla. Entonces voy a crear dos tablas. Una tabla denominado usuario y tipo de usuario, donde yo quiero esquematizar todos los usuarios qué rol va a tener en la aplicación. Pueden haber clientes, pueden haber administradores, entonces debo asignarle un rol al momento. Recuerden que van a tener el rol de cliente los usuarios que creen una cuenta desde la app para interactuar con su modelo de negocio y puedan hacer alguna transacción, ya sea una compra, alguna petición, algo. Entonces, ellos tendrán el rol de cliente. Le vamos a poner TV. Siempre las tablas les aconsejo que pongan la nomenclatura TV subguión para que el administrador o el arquitecto que esté a cargo de todo lo que es el servidor de base de datos pueda interpretar. TV es una tabla, SP puede ser un procedimiento almacenado o TG es un trigger, un disparador o BW es una vista. ¿Ya? Porque no solo puedo crear yo tablas. Si se dan cuenta, una base de datos tiene tablas, vistas, procedimientos almacenados, disparadores, eventos. Entonces es muy importante la nomenclatura para que, en mi caso, yo creé un esquema y viene otro administrador de base de datos y ve el esquema, ya interpreta. Los TV son tablas. Los que están con BW son vistas. SP, procedimientos almacenados, store procedure. Disparadores, trigger. O eventos, lo que son eventos para hacer alguna consulta especial. Entonces vamos a poner TV, subguión, tipo, subguión, usuario. Tipo, subguión, usuario. Aquí yo le puedo asignar un comentario para que el administrador que vea la estructura de por qué se creó esa tabla pueda identificar. Ah, ya se la creó por esto, por esto, por esto. Entonces yo voy a poner aquí. Tipo, usuario. Se definen los roles que tendrán los usuarios en la aplicación. Un comentario que ustedes ponen descriptivo. Es opcional, no es obligatorio, es opcional. Más que nada para que tengan bien explicado para qué funciona cada tabla para las personas que den soporte más adelante, ¿no? Ahora, vamos a dar clic donde dice agregar. Voy a ponerle un campo. Recuerden que la estructura de una tabla
tiene campos, restricciones, tipo, ¿ok? El nombre del campo va a ser ID, tipo. En minúscula siempre van los campos. Los campos no deben tener, si tiene dos palabras, estar pegados, sino con un subguión y todo en minúscula. ID, tipo, usuario. Donde dice tipo de datos, me dice, este campo, ¿qué tipo va a tener? Entonces yo le digo que va a tener un tipo entero. El tamaño, va a ser tamaño 10. La restricción, yo le digo que va a ser autoincrementable. Para no estar yo enviando, haciendo un zoom para obtener el último ID, sumarle 1, sino automáticamente se aumente de 1 en 1. Autoincrementable. Y le voy a aceptar. ¿Cómo indico que este campo va a ser un campo primario de esta tabla? Dándole clic derecho, crear nuevo índice, primario. Y automáticamente me salió la regla de que este campo va a ser único en la tabla tipo de usuario. ¿Okay? Va a ser de tipo entero, con esta regla, perdón, con esta restricción, con esta regla y con este tamaño. Vamos a dar clic en agregar y ponemos el siguiente campo. Vamos a poner una descripción. Descripción. Es decir, aquí va a estar la información si es un cliente, un administrador, los diferentes roles que su modelo de negocio vaya a necesitar en la aplicación, ¿no? Entonces, no va a ser de tipo entero, sino va a ser de qué tipo se utiliza en una base de datos cuando es varchar, cuando es alfanumérico. Marchar. ¿O cuál más puede ser? Text. También puedo utilizar un text. Un long text es cuando tengo un párrafo o un blog que va a tener bastante información. Entonces, ahí se utiliza un texto grande, ¿no? Pero un varchar es suficiente para definir la descripción. Entonces, es de tipo, tiene un tamaño 50. ¿Ok? Bien. Definimos un campo denominado descripción de tipo varchar, longitud 50. En predeterminado, en el campo de descripción le vamos a poner nulo por ahora, que si acepte sin problemas nulo. ¿Ok? Y vamos a agregar el último campo, le vamos a poner estado. ¿Ok? Que va a ser de tipo entero. De tipo entero. Un tamaño de 1, porque el estado 1 activo, 0 inactivo. Por eso el tamaño o la longitud es de 1, el tipo de datos es entero. Y en la regla, en custom, se pone básicamente qué tipo de valor inicial quieres que tome al momento que se haga la inserción. Entonces yo le digo que por defecto, que tome 1, es decir, que todos los registros que se inserten ya directamente tengan el valor activo. ¿Ok? Le damos a aceptar. ¿Ok? Si ya estamos hasta aquí, damos clic donde dice guardar. Como ven, se creó la tabla usuario. Tipo de usuario, ya vamos a hacer usuario. Tipo de usuario. ¿Ok? Ahora, Yulisa Reyes, si quiero insertar un registro en la tabla tipo de usuario, ¿cómo haría el query? MySQL. Nada más. Query, código SQL. Perdón. Una inserción en MySQL. ¿Cómo lo hacemos, Yulisa? ¿A qué campo hacer referencia para hacer un insert? Un insert nomás en una tabla. Al campo descripción, porque el ID, yo debo enviarle algo, Selene. No, porque es autoincrementable. Perfecto, es autoincrementable. ¿Y el estado debe enviarle algo?
No, porque ya está por defecto. Excelente, muy bien, porque está por defecto. Si usted me termina solo el insert, tiene un punto directo a la lección. Solita, ¿cómo hago el insert? Se ponen los campos entre Los paréntesis. campos. Entonces, ¿cuál es el único campo que le debería mandar? Descripción. Excelente. Descripción. Listo. Siguiente, ¿qué hacemos? Se pone valúes. Valúe. ¿Con qué objetivo? Entre paréntesis se pone las comillas. ¿Por qué se le pone comillas? Porque descripción es de tipo Texto. texto o alfanumérico. ¿Y cuando es un alfanumérico va entre comillas dobles o simples? Simples, ¿verdad? Porque en Simples. programación directamente Ajá. va como un alfanumérico. Entonces le vamos a poner el primero, administrador. ¿Ok? Ahora, ¿cómo yo inserto? Entonces, lo primero que voy a hacer es hacer referencia aquí en el parámetro de las consultas de que hago referencia a esta tabla. Entonces solo pongo use y el nombre de la base de datos. Si se dan cuenta, me aparecen todas las bases de datos. Yo voy a seleccionar B de mercado, ¿no? Para decir que ese insert... Eso es para activar la base de datos. Excelente, para activar y hacer referencia a que todas las consultas o inserciones que haga apunten a esa base de datos. Muy bien. Lo primero que voy a hacer es seleccionarla, dar clic derecho, no ejecutar, ojo, ejecutar te selecciona todo el bloque. Voy a seleccionar ejecutar selección para que solo afecte a la que está habilitada, o la selección que tengo por ahora. Ejecutar selección y listo. Ya está haciendo referencia. Ahora, si quiero insertar, solo selecciono este query, que es el del insert, doy clic derecho y ejecutar selección. ¿Qué me dice abajo? Números de filas afectadas, 1. Quiere decir que hubo una afectación de una fila. Excelente. Para cerrar la idea, ¿cómo presento la información de la tabla? Con select. Select, ¿ok? Y la tabla. Ok, la tabla, pero me falta algo. La base de datos. Ya está arriba la base de datos. Es solo es query. Asterisco. Ahí va. From. ¿Y qué va? Y ¿La base de datos o la tabla? tabla. ¿Cómo se llama la tabla? TV tipo usuario. Excelente. TV tipo de usuario. Punto y coma. Ok, selecciono. Damos clic derecho, ejecutar selección. Y se insertó correctamente. Se insertó correctamente. Okay, se insertó correctamente. Ahora yo quiero insertar también el rol de tipo usuario cliente. Entonces solo borro el primero y le pongo cliente, nada más para reutilizar el query. Ok. Selecciono el query. Doy clic derecho. Ejecutar selección. Siempre me fijo aquí en el resultado. El número de filas afectadas. Ok. Otra vez selecciono el select. Clic derecho. Ejecutar selección. Y ya tenemos dos tipos de usuario. Ok. Dos tipos de usuario. Ahora. Puedo también insertar directamente desde la opción datos. Es la segunda forma. Dando clic derecho. Insertar fila. Okay. Insertar fila. Le voy a poner prueba. Solo como que es de prueba, nada más. Listo. Pero lo voy a poner aquí con el estado 0. 0. Con el estado 0. Ahora, Lascano. ¿Cuál sería la consulta para solo presentar los registros de esta tabla que son activos? Randy, ¿cuál sería la consulta para presentar los registros que son activos? Con update. ¿Cuál sería la consulta? Digo un poquito. Debemos hacer un select from
el nombre de la base de la tabla. La tabla, muy bien. Where estado, Where, ok, estado, igual, igual 1. excelente. Y yo quiero visualizar las descripciones, ¿no? La descripción, selecciono y listo. Solo me aparecen 2. ¿Por qué no me aparece prueba? Porque la dejé en 0. Porque está en 0. Entonces esto va a ser fundamental para que tener el patrón que solo se conecten los usuarios, los tipos de usuarios activos, no los inactivos no. ¿Okay? Eso vamos a validar cuando nos conectemos. Ahora, ¿cómo a nivel de un query yo elimino prueba? ¿Cómo elimino prueba? Un delete. Excelente. ¿Pero se hacen eliminaciones físicas o lógicas? En una base de datos nunca, en una base de datos, no, estoy, de forma general el curso, ya, gracias Erwin. De forma general, a una tabla nunca se elimina físicamente por integridad de datos. Solo se elimina lógicamente, jugando solo con los estados, pero nunca se hace un delete. Solo se hace un update y se cambia el estado, pero nunca un delete. Actualiza nomás. Se cambia el estado, nada más se actualiza, muy bien. ¿Okay? Entonces, chicos, nunca hagan un delete, porque recuerden que ese registro, al eliminarlo, puede estar vinculado a una transacción, y los registros quedan muertos porque va a faltar información en el momento que deban relacionar con otras tablas. Entonces, solo se cambian los estados. Pero como aquí yo estoy localmente, sí puedo hacer, yo digo en producción. Como estoy localmente, sí puedo borrar físicamente, ¿no? No hay ningún problema, por algo estoy localmente desarrollando. ¿Ok? Regresamos ahora, ya tengo creada. Voy ahora a crear la siguiente tabla. La tabla usuario. Recuerden que un usuario tiene un tipo de usuario, tiene un rol. Vamos a darle clic derecho, crear nuevo, tabla. Crear nueva tabla. Voy a poner tv _usuario. ¿Ok? tv _usuario. Vamos a ponerle un ID usuario, de tipo entero, tamaño 10. La regla, autoincrementable, la restricción, clic derecho, el nuevo índice va a ser primario. ¿Ok? El comentario, tabla usuario, para almacenar las cuentas. Agregamos un siguiente campo, ponemos nombre nomás, o nombres. ¿Ok? Vamos a hacerlo lo más sencillo. Voy a poner un campo, nombre, ¿okay? El nombre del usuario, ¿no? Nombre del usuario. Vamos a ponerle un campo usuario y un campo clave. El campo nombre va a ser de tipo varchar 50. El usuario también va a ser, como va a ser recuerden que el usuario va a ser el correo, antes que me equivoque, el correo, porque así lo establecimos en Mercado, el correo. El usuario va a ser el correo. Y la clave que esté anexada a esa cuenta. Entonces, como es el correo, igual le vamos a hacer un varchar de 100. No creo, es muy menos probable que haya un correo con más de 100. Bueno, vamos a poner 200 por si acaso, La clave también, las claves 100 debería haber, porque no he visto claves con más de 100 caracteres. Hasta 20 he escuchado que hay usuarios que ponen. Igual le voy a poner 100. ¿Okay? Permita nulos. Nulo. Y agrego el campo estado. Perdón. Ahora, aquí yo voy a poner la relación. Un usuario tiene un tipo de usuario. Entonces, ¿con cuál tabla se va a relacionar? Con el tipo de usuario. Entonces, el ID tipo usuario, que en esta tabla es primaria, pasa a ser aquí Secundaria. Secundaria, muy bien. Entonces le ponemos de tipo entero, tamaño 10, porque debo poner exactamente la misma
a nivel de los datos las mismas parametrizaciones que puse en la tabla. Recuerden que en la tabla le puse este nombre, puedo poner otro nombre, pero la idea es que tenga el mismo nombre para que se referencie mejor. El tipo que le puse en la tabla, que es primaria, que va a pasar a ser foráneo, el tamaño, la restricción. Ahora, para relacionarla, solo me voy a llaves foráneas. Ok, llaves foráneas. Vamos aquí a guardar. ¿Listo? Primero guardamos para que se me habilite la opción de llaves foráneas. Guardamos. Y ahora sí, nos vamos a llaves foráneas. Damos clic en agregar. Y voy a agregar una nueva restricción, ¿no? Entonces, lo primero que va a pedir es la columna. ¿Cuál va a ser la columna de esta tabla que va a tener la restricción para relacionarse con esta tabla? Entonces, yo le digo que la columna va a ser ID tipo de usuario. La tabla de referencia, ¿cuál va a ser? Tipo de usuario. O sea, esta tabla de aquí. Columna de referencia, el ID, porque recuerden que el ID de esta tabla que está aquí va a pasar a ser foránea, secundaria, y lo va a acoplarse en este campo, ¿no? ¿Listo? Para guardar y eliminar va a ser restrictivo y le damos clic en guardar. Si se dan cuenta, hubo una relación con las llaves. Están relacionados ahora sí. Y al final ponemos el campo estado. Estado de tipo entero, un tamaño 1. Y por defecto va a tener 1, ¿no? Que va a tener activo. ¿Ok? Aquí varchar, 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 in. Correcto, está muy bien. Parece que hay un nombre extenso. Le ponemos 100. Le damos clic en guardar. ¿Listo? Ya tenemos las dos tablas. ¿Cómo se ponen comentarios? Aquí con guión. Perdón, con numeral. Numeral. Así se pone comentarios en MySQL. En un query de MySQL. Entonces voy a poner aquí insertamos un cliente. ¿Cómo insertamos un cliente? Un voluntario. Inserinto. Inserinto. La tabla usuario ahí. De usuario. Ya. Paréntesis. ¿Listo, Selene? Entonces, ¿Y qué campos debo enviarle? Según la tabla. ¿Debo enviarle el ID? No. ya la- El nombre. Nombre, correo, clave. Clave, tipo de usuario. ¿Y aquí qué le debo poner? Como estoy haciendo un insert directo, ¿qué le debo poner? Tiene ¿Uno o el dos? ID de la... Uno. Voy a ingresar un cliente, no sería uno, sería Cliente 2. Sería 2, ¿ok? Por ahora sería 2. Voy a insertar primero el superusuario, ya el administrador que va a tener, para ponerle 1, ¿ya? Y luego comienzo a agregar clientes. ¿Ok? Entonces, lo que debería ingresar en la tabla usuario solo sería el nombre, correo, la clave en tipo usuario 1 y nada más, solo 4 campos, ¿sí se dan cuenta? Entonces, voy a invocar el campo nombre. ¿Ok? Nombre, correo, clave. Nombre, correo, clave. Y ID tipo usuario, los campos. ¿Ok? Luego, ¿qué le ponemos? Enviamos los valores. Valúes, ¿ok? Punto y coma. Nombre es un varchar, comilla simple. Vamos a poner admin, coma. Luego debo ingresar el correo. Voy a poner un correo ficticio. Voy a poner admin@mercagro.com, asumiendo que nosotros tenemos un dominio, ¿sí me entienden? ¿Ya? La clave, como es un varchar, voy a poner del 1 al 5. Y al ser un administrador, le voy a poner 1 o 2. 1. 1. Excelente. 1. Insertamos y listo. Filas afectadas 1. Me voy a la tabla usuario, voy a datos y se insertó correctamente. Ahora voy a insertar un cliente. ¿Puedo reutilizar esto? Insertamos un administrador. Ahora voy a insertar un cliente. ¿Puedo reutilizar esto? Tenemos aquí, insertamos un cliente.
Y aquí, en lugar de ponerle 1, le ponemos 2. 2. Aquí ponemos el nombre, Carlos Jurado. El correo, le cambiamos, le ponemos aquí, se me ocurre, Carlos Jurado. O ejemplo, arroba gmail.com. La misma clave, el 1 al 5. Y el tipo. Clic derecho en la siguiente inserción y ejecutamos y listo. Ahora, si quiero hacer una consulta que se me presenten solo los clientes, ¿cómo haría una consulta que solo traiga a los clientes? ¿Alguna chica voluntaria? Con select. Select. ¿Ya? ¿Qué más? Select from. De la tabla usuario. Le pongo un alias U. Voy a utilizar un inner join con la tabla tipo de usuario. Pero recuerden que para traer la información de los clientes, yo debo relacionar las dos tablas. Y pongo la condición. Aquí le pongo T, un alias, y le pongo la condición. Siempre y cuando del usuario el tipo sea igual a 2. Y el tipo también sea igual a 2. Sea igual a 2. Y si esto es igual a 2, yo también quiero de que el tipo o el estado del usuario sea activo. También yo quiero de que se ordene, que se agrupe por los ID de los usuarios, ¿ya? Y yo quiero presentar la siguiente resultado. Quiero presentar los nombres, nombre del usuario, concatenado. Utilizo la función concat. Voy a decir aquí, el usuario, el nombre completo es dos puntos, concateno, y aquí le mando el campo nombre del usuario, y le digo que aquí le pongo un alias, nombre, y lo demás sí voy a presentar bien. Quiero que presenten también correo, quiero también que presente clave, y también quiero que presente la descripción. Ok, también quiero que presente la descripción. Esto, me falta el from. ¿Sí? Ok, ya tendríamos entonces, voy a presentar el nombre concatenado, correo, la clave, la descripción, la tabla usuario, hago la relación, como quiero los clientes, que sean los activos y los agrupo. Selecciono, clic derecho y tenemos el resultado esperado. Tenemos de que el nombre completo es Carlos Jurado. El correo de Carlos es este, la clave es esta y es un cliente. Consulta muy chiquitita, de las cuales son las mínimas que vamos a utilizar para hacer la siguiente clase. ¿Alguna pregunta más? Ahora, en el momento que ustedes vayan a hacer la puesta en marcha en el servidor de base de datos de lo que están creando, que ese es el trabajo que van a hacer para el viernes, solo tendrían que dar clic derecho a la base de datos, exportar base de datos, verifiquen que se seleccione la base de datos que es con las tablas, no le den insert, a ver, como van a hacer la primera vez les recomiendo que vayas sin datos, pero si ya quieren hacer ya automáticamente que hagan pruebas y que vaya con los datos que ustedes tuvieron localmente, pueden ponerle que consideren las inserciones. Sí, pónganle las inserciones, no hay ningún problema. ¿Okay? Y ustedes quieren llevarse la base de datos y la tabla, ¿no?
Entonces, el tipo, por lo general, se lleva un archivo SQL. ¿Ok? Y buscan la ruta. En este caso lo voy a poner en el escritorio. Le voy a poner respaldo 5 del 10. Doy guardar, doy exportar, y se exportó. Y aquí en el escritorio me quedó el script para yo llevarme un servidor y poder hacer deploy, ¿no? El servidor. Y si quiero ver el query, aquí tengo el query. Esto que ustedes lo hacían antes manualmente, un gestor lo hacen de esta forma. Y si alguien les pide el query, aquí está el query. Aquí está el create. O sea, muy fácil. ¿Ya? Aquí está el query. Bueno, eso para los que ya, del trabajo que les voy a mandar. Bien, ahora, vamos a hacer ya la prueba de si el servicio se conecta con la base de datos y puede insertar un cliente. ¿Ok? Y puede insertar un cliente. ¿Ok? Lo primero que yo debo ir es al paquete response, el response, ¿ok? Y crear un nuevo archivo PHP file. Voy a darle clic derecho. Nuevo PHP file, nuevo archivo. Y le vamos a poner un insert. Este archivo va a ser netamente para crear clientes. Desde la aplicación móvil, al momento que invoque al servicio y se invoque este archivo, se va a crear un cliente en la base de datos BD Studio Mercado. ¿Ok? Insert, finalizar. ¿Listo? Borro estos comentarios. Y procedemos. Lo primero que debo hacer es incluir, decirle a este archivo insert de que va a utilizar el archivo de conexión para que él sepa a dónde va a insertar o a dónde va a apuntar. ¿Ok? Entonces referencio. ¿Cómo referencio? Con un include. Include. Le ponemos -- slash y ya me salen las carpetas para incluir. ¿Se acuerdan cuando incluíamos los modelos o los archivos desde Android? Cuando hacíamos el import. Aquí no es import, aquí es include. ¿Ok? Vamos a ponerle conexión. Conexión. Ya estamos apuntando a ese recurso. Los espero. Ahora, luego que ya tenemos importado el recurso que vamos a utilizar con este archivo al momento de la inserción, vamos a declarar los campos. ¿Qué campos necesito yo guardar al momento que el usuario de la aplicación móvil esté creando una cuenta? Solo necesito obtener del activity de la aplicación móvil y enviarla al servicio. ¿Qué cosa? El nombre, el correo, y clave. El ID no, porque yo lo pongo directamente en la consulta. ¿Ok? Entonces voy a declarar otra variable. ¿Ok? Y le vamos a poner usuario, nombre, muy largo, uso nombre. Aquí va a estar el valor que venga desde la API, desde la aplicación al servicio. ¿Ok? Ahora, vamos a recibirlo por medio del protocolo HTTP utilizando el método POST. ¿Ok? No voy a viajar vía URL, sino automáticamente por el protocolo internamente para que no sea visible a la percepción del usuario por medio de la URL. ¿Ok? Va a ir encapsulado, como su nombre lo dice, en forma de un array asociativo, es decir, nombre, valor, nombre y el valor, ¿sí me entiende? Y va a viajar vía HTTP encriptado a esta variable, al momento que se invoque el servicio. POST sigue siendo compatible con PHP 7 y desde PHP 5. ¿Okay? Es un método para acceso vía HTTP para conectarse a un servidor. Entonces, luego ponemos corchetes. Vamos a ver aquí si... Corchetes. Y ponemos la variable, o perdón, desde el cliente, que es la aplicación, cómo se va a llamar esa variable que tendrá el nombre para hacer referencia vía HTTP para que se guarde en su nombre. Entonces, vía HTTP, esa variable post va a tener nombre mismo, ¿ok? Voy a poner cualquier nombre, pero le voy a poner nombre. Es aconsejable que tengan los mismos nombres, ¿ok? Nombre. Luego declaro otra variable, voy a poner usuario correo. También va a viajar vía HTTP por el método post. ¿Ok? Puedo copiar y pegar. Y le voy a poner correo. Voy a declarar otra variable. Le voy a poner usuario.
password. Uso password. Ok. Y le vamos a poner clave. ¿Listo? Clave. El tipo también, porque desde la app tengo que especificar que el tipo va a ser 2. Entonces también le vamos a enviar el tipo. Ok, le vamos a enviar el tipo porque nos va a servir que en el momento que sea un administrador también ya saber qué enviarle, ¿no? Para que sea recursivo y no ponerle aquí por defecto ni 1 ni 2, sino que sea recursivo según lo que se cree en las cuentas. Entonces le vamos a poner usu tipo. Ok. Va a viajar vía HTTP por el método POST y le vamos a poner tipo. ¿Listo? Ahora, ¿qué debo definir? Defino la sentencia. Como es un insert, ¿qué debo hacer? Definir una variable que tenga el script para insert, para insertar, ¿verdad? Entonces declaro una variable denominada sentencia. ¿Ok? Igual doble comilla. Por ahora, por término de prueba, voy a coger la sentencia que ya está aquí. Ok, la sentencia cuando inserté a Carlos Jurado. Ahora yo quiero, mediante el servicio, se inserte otro. Voy a poner Luis Martínez. Martínez, el correo que sea luism@gmail, la misma clave. Okay, voy a copiar este query y lo ponemos aquí. Aquí está directo, ¿verdad? Aquí está directo. Lo que ahora debemos poner es que apunte a qué cosa. A las variables. ¿Sí o no? Ya lo vamos a hacer en un rato. Por ahora vamos a hacer que se inserte directamente. Nada más. Directamente se inserte. ¿Ya? Y vamos a hacer la inserción. Inserto en la base de datos. Vamos a hacer que se inserte directamente, nada más. Todavía que no apunte a las variables de entorno del archivo PHP file, ¿no? Con una condición, sí. Si MySQL y su guión query, ¿ok? ¿Cuál va a ser la conexión? Ponemos conexión y le mandamos la sentencia. Para yo poder insertar mediante un query con este método, tengo que enviar la conexión que va a apuntar, que ya está, está apuntando este archivo, al objeto connection que está aquí. Si se dan cuenta, por eso me apareció. ¿Cuál es la conexión y cuál es la sentencia? La sentencia es esta, que esto va a insertar. ¿Ok? Abrimos por verdadero. Voy a poner solo un echo. ¿Ok? Que me retorne con un JSON encode. Un formato JSON. JSON encode. ¿Okay? Si se dan cuenta, debo enviar clave, valor, ¿no? JSON encode. Y le voy a decir de que la clave va a ser respuesta. ¿Ok? Y el valor va a ser true. ¿Ok? Es decir, que en el caso que se insertó esta sentencia en esta base de datos correctamente, me presente en un formato JSON la clave respuesta con true. O sea, se insertó correctamente. Respuesta va a tener true. Clave valor en formato JSON que lo voy a recibir desde la aplicación para validar. Es decir, que la aplicación, en el momento que invoque este servicio, si se insertó correctamente, me va a responder true respuesta. Caso contrario, respuesta me va a retornar. ¿Qué me va a retornar? ¿Y por qué le pongo JSON encode? Porque voy a retornar un formato JSON y se utiliza la función JSON encode en formato JSON. ¿Ok? Ahora,
Voy a quitar esto, voy a poner estos comentarios por ahora, para probar, a ver si ya funciona. Directamente, ¿no? Ponemos comentarios, luego lo activamos ya para que ya se activen con las variables que va a tomar los valores vía HTTP. ¿Ok? Aquí lo voy a probar directamente. Si se inserta correctamente y me retorna true, quiere decir de que se guarda en la base de datos. ¿Ok? Y está funcionando con datos directos el servicio muy bien y que conectó. Entonces, Y el otro no tiene que ser false. ¿Mandé? En el PHP. ¿Cómo? En el PHP, ahí, en el segundo, en else, ahí no es false. En respuesta, en el JSON encode. Ah, false, sí, gracias. Caso contrario, respuesta sería false. Efectivamente, si había un error, no pudo insertar, estuvo mal los datos o algo, respuesta me retorna false. En un formato JSON, clave, valor. Y eso es lo que yo pregunto de la aplicación o del cliente. Recuerden que el cliente es la aplicación móvil. Ahí respondo desde el servicio que me retorna. El servicio me va a retornar dos cosas, true o false, nada más. Y eso tengo que yo leer en la aplicación móvil y en Android qué valor retornó. Y obviamente debo qué cosa, como toda conexión se debe cerrar. Se debe cerrar. Close. Como toda conexión se cierra. ¿Listo? Vamos a ver entonces. Como ven, en la base de datos recargo no hay nada. No existe ese usuario todavía. Entonces, si ejecuto el servicio y me retorna true, entonces me está retornando bien. Pero debo igual chequear. Entonces vamos a probar. ¿Cómo yo hago la primera prueba con datos irreales? Selecciono el servicio. Voy a dar clic derecho. El servicio, ojo. Antes deben haber guardado, ¿no? Damos clic derecho. Ya aquí. Y derecho, ejecutar. Y me retorna, ok, me dice que expectativa hizo encode, línea 12. Vamos a ver la línea 12. Ok, lo vamos a mandar directamente como respuesta. Pero debería haber insertado. Ok, vamos a mandarle directamente como respuesta. Vamos entonces a mandarles así. Esperemos un ratito. Ponerle, antes de codificar, le voy a poner el formato directo nada más. Mejor le voy a poner respuesta a los puntos clave. Poner aquí true. Aquí le voy a poner ¿sí? También puedes tú retornar directamente el JSON en formato JSON, no hay ningún problema. Directo o encodificado. ¿Ok? Ponemos aquí true. Y acá también le ponemos el mismo formato sin encodificar. ¿Ok? Ponemos false. ¿Listo? Ahora, actualizo nuevamente. Y me retornó true. Quiere decir de que al momento de insertar estos datos, se insertó correctamente. Deberían haber dos, porque el anterior me salió un error, pero sí entró por verdad. Y miren, recargo. El de aquí entró por verdad, pero estaba mal armado el JSON. Entonces me retornó con un error. Pero en el segundo nos retornó correctamente respuesta con true. Y si se dan cuenta, funcionó correctamente. Voy a insertar otro directamente. Yo no le voy a poner a Luis Martínez, sino le voy a poner, no sé, el nombre que ustedes, algún estudiante de aquí, le vamos a poner Mario Mendoza, se me ocurre. Una cuenta con Mario Mendoza. Mario@gmail. Ok. Guardo. No hay Mario Mendoza. Recargo nuevamente la base de datos. Se dan cuenta, no hay nada. Y ejecuto nuevamente el servicio. Puedo hacerlo desde aquí actualizando la ruta, actualizando el archivo con la URL, o puedo hacerlo desde aquí, no hay ningún problema. Puedo hacerlo dándole clic derecho, run, al archivo. Nuevamente me retorna que la respuesta es afirmativa. Verificamos en la base de datos. Y efectivamente ya estableció conexión y ese servicio está insertando correctamente. Y es el servicio que necesitamos para poder invocarlo desde la aplicación móvil. Y nosotros tenemos que tener claro esto. Si respuesta nos retorna true, se insertó. Eso es lo que nos retorna un servicio, una respuesta, un response. Eso es lo que retorna. ¿Okay? Es lo que va a retornar. Si retorna false y en la aplicación móvil establezco si me retornó false o no hubo una línea de afectación, entonces hubo algún error, hubo algún problema. Pero siempre y cuando retorne
true el servicio, todo va a estar correcto. ¿Ok? Ok, ahora, lo que he modificado, solo lo que nos faltó para que se haga efecto el JSON encode es que me faltaban las llaves del formato JSON. Entonces ya le he puesto correctamente las llaves que faltaban. Entonces llave de clausura y llave de apertura. Entonces teníamos directamente el echo sin el JSON encode, solo porque fuera la prueba, ¿no? En ese momento. Pero quiero para que quede mejor estructurado y 100% el formato establecido de la transferencia de datos a nivel del protocolo. Entonces les voy a poner JSON encode con esta nomenclatura. Si respuesta tiene true, quiere decir que la clave y valor al momento que se inserte correctamente va a ser verdadero, y si no se insertó va a ser falso. Así que por favor modifíquenle aquello para que ahora sí ya quede estructurado, ¿no? Por ejemplo, aquí voy a poner un dato irreal, voy a poner, no sé, Carla Maldonado. Entonces, guardo, ejecuto, run, y me retornó sin problemas el JSON. Si se dan cuenta, la colección está funcionando ahora sí con ese formato. Me voy a la base de datos, usuario, datos, recargo, y tenemos aquí insertada a Carla Maldonado, y el protocolo de transferencia con este servicio nos ha retornado true, que se insertó correctamente. Así que, por favor, solo esto faltaba, la llavecita, así que modifíquenle aquello, y ahora sí, para ir cerrando esta parte. ¿Okay? Los espero un minutito más. Ahora, lo ideal, como se dan cuenta, es que aquí tiene datos directos, ¿no? Tiene datos directos. Lo ideal es que aquí, donde está Carla Maldonado, tome su nombre, donde vía HTTP por el método POST se guarda el valor que se asignó, que se está creando en esa cuenta. Así mismo HTTP, el parámetro POST o el método POST con el alias correo, se guardará aquí el correo, y ya HTTP cuando nos llegue el parámetro clave se guardará en uso password. Entonces aquí debería ir uso nombre, aquí debería ir uso correo, y aquí debería ir uso password, y aquí debería ir uso tipo. ¿Ok? Entonces lo que deberíamos hacer es hacer una concatenación, ¿no? Entonces para concatenar es de esta forma. ¿Ok? Solo se modifica values, ¿ok? Comilla simple, punto, y donde va el campo, en este caso nombre. Comilla simple, punto, donde va el siguiente campo, correo. ¿Ok? Quito los comentarios de aquí. ¿Se dan cuenta? Los va a referenciar. ¿Listo? Con esto ya he referenciado que el nombre se va a guardar en el campo nombre del primer parámetro, luego el correo en el segundo campo, el segundo parámetro, se concatena en PHP con punto. Con punto. Punto al inicio y punto al final. Así como en Java es más al inicio y más al final. Por eso fui más rápido, porque es nomenclatura. En Java concatenaban más al inicio, más al final. Y el string. Asimismo en PHP. Es punto al inicio y punto al final y el string. O la cadena. ¿Ya? Ok. Ahora, luego que ya tenemos enlazadas las variables de entorno, ¿okay? Las variables de entorno que permita asociar a las variables que van a recibir vía POST al momento que se envíe vía HTTP la información, se guarden estas variables y se asignen, ¿no? Ahora vamos a hacer la siguiente prueba a ver si las variables están bien asociadas y ahora sí se insertan correctamente. Entonces voy a volver a poner comentario aquí, comentario acá. Perdón, comentario aquí, comentario acá. Entonces voy a copiarlas, las voy a poner aquí. Ok, las voy a poner aquí. Voy a hacer una copia nada más para asignar valores directos, ¿sí me entienden? Y ver si las variables están tomando correctamente los datos, ¿no? Aquí uso un nombre y dejo las arriba, ¿no? Porque esas son las que nos van a servir para que reciban los datos vía HTTP. Le envío directo, ¿no? Nombre, le voy a poner Carolina Mera.
correo, le voy a poner aquí mera@gmail.com. Antes hice las pruebas directas, ¿se acuerdan? En la sentencia, pero ahora voy a hacer ya la prueba con las variables de entorno, si ya están bien asociadas y se inserta correctamente, ¿no? Y en el password voy a ponerle de el 1 al 5. Y el tipo le voy a poner... Vamos a ponerle 2, ¿no? Ok, vamos a ponerle 2. 2 directamente. Carolina Mera, correo, password, 2. Ok, como hay datos directos, si se inserta nuevamente correctamente, si Carolina Mera se inserta correctamente, quiere decir que las variables están correctamente asociadas y concatenadas y la sentencia fue un éxito, ¿no? Voy a guardar. Como les dije, antes lo hice directamente en la sentencia, ahora no, ahora estoy utilizando ya las variables que van a recibir los datos vía POST, pero ahora estoy poniendo solo datos ficticios. Ya si así se inserta correctamente, quiere decir que ya está validado y asociado las variables, y le quito ya después los comentarios y dejamos como teníamos, ¿no? Vuelvo a ejecutar, clic derecho, insert room, y la respuesta fue true. ¿Qué nos quiere decir? Que las variables con estos valores de prueba nuevamente se han asociado correctamente a la consulta en la concatenación y la respuesta que nos retornó el JSON fue ok, true. Vamos a la base de datos para ver si estamos de acuerdo. Solo teníamos hasta Carla, voy a dar clic derecho, recargar, y efectivamente Carolina Mera con esta cuenta de correo y esta clave se ha insertado correctamente. Entonces ya hicimos las dos validaciones que se deben hacer siempre que se construye un servicio de inserción. Primero la consulta directa. Si está correctamente la consulta, quiere decir que el query está bien armado. Luego la segunda prueba que se hace es con las variables de entorno. Si las variables de entorno las asocias con datos de ejemplo en la cadena de concatenación y vuelve a insertar y responde y el response me retorna true, entonces está perfectamente. Entonces las dos pruebas ha pasado satisfactoriamente. Entonces ahora sí borro este ejemplo. Ok, borro. Y ahora sí le quito los comentarios. Quiere decir ahora que las variables ya están listas para recibir el valor vía HTTP y que se puedan insertar correctamente. Con esto hemos terminado el servicio de inserción en una base de datos en MySQL, y la próxima clase nosotros vamos ya ahora sí a invocar este servicio utilizando Volley. ¿Alguna pregunta, chicos?